El frío de la madrugada en Talcahuano penetraba hasta los huesos. Roberto Orellana caminaba por las calles oscuras del barrio marginal donde había crecido, con la guitarra colgada al hombro y la mirada perdida en algún punto indefinido del horizonte. Tenía 18 años, pero sus ojos reflejaban el cansancio de alguien que había vivido demasiado rápido. Las luces mortecinas de las farolas apenas iluminaban las esquinas donde grupos de jóvenes se reunían para fumar, beber y olvidar por unas horas la miseria que los rodeaba. Roberto conocía esas esquinas mejor que nadie. Había cantado en ellas cientos de veces, con su voz ronca desafiando al régimen militar que gobernaba Chile con mano de hierro. Sus canciones de protesta habían resonado en estadios pequeños, en plazas clandestinas, en lugares donde la gente se atrevía a soñar con un país diferente. Pero esa noche, mientras caminaba de regreso a la casa de madera y zinc donde vivía con su familia, Roberto sentía que algo dentro de él se había roto definitivamente. No era solo el cansancio físico de las presentaciones nocturnas, ni siquiera el miedo constante a ser detenido por cantar contra Pinochet. Era algo más profundo, más visceral. Un vacío que ninguna canción podía llenar. Una oscuridad que ni siquiera la marihuana conseguía disimular. Recordó su infancia en ese mismo barrio. Había visto a las hermanas de sus compañeros de escuela prostituirse en las esquinas para llevar comida a casa. Había visto a padres alcoholizados golpear a sus familias con la misma desesperación con la que golpeaban las puertas cerradas de un futuro que nunca llegaba. Había visto a niños de su edad vender drogas, robar, hacer lo que fuera necesario para sobrevivir un día más en el infierno silencioso de la pobreza extrema. Roberto había jurado que él sería diferente, que la música lo salvaría, que sus canciones cambiarían el mundo, o al menos su pequeño rincón del mundo. Pero ahora, con 18 años recién cumplidos, se daba cuenta de que la música solo había servido para meterlo en problemas más grandes. Llegó a su casa cuando el cielo comenzaba a teñirse de un gris plomizo. Su madre estaba despierta, como siempre, preparando el desayuno con los pocos ingredientes que tenían. Lo miró con esos ojos cansados que conocían demasiado bien el camino que su hijo estaba recorriendo. «Hijo, llegaste tarde otra vez», dijo ella con voz suave, sin reproche, solo con una tristeza profunda que dolía más que cualquier grito. «Estaba cantando, mamá». «Ya sabes», respondió Roberto, dejando caer la guitarra contra la pared con un golpe seco. «Sé que cantas, Roberto, pero también sé con quién andas. Y sé que esa música…» Su voz se quebró ligeramente. «Esa música te va a meter en la cárcel o algo peor». Roberto no respondió. Sabía que su madre tenía razón. En las últimas semanas, había notado que lo seguían. Hombres con trajes oscuros, con miradas frías, que tomaban nota cuando cantaba en las plazas. La dictadura no perdonaba a quienes levantaban la voz, y él había levantado la suya demasiadas veces. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de presentaciones, drogas y paranoia creciente. Roberto fumaba marihuana para calmar los nervios, pero solo conseguía intensificar la sensación de que todo estaba a punto de desmoronarse. Sus amigos, otros músicos y activistas, hablaban en voz baja sobre compañeros que habían desaparecido, sobre redadas nocturnas, sobre torturas en lugares secretos. Una tarde de julio, cuando el viento sur soplaba con fuerza desde el Océano Pacífico, Roberto estaba ensayando con su grupo en una casa abandonada cerca del puerto. Las ventanas rotas dejaban entrar el aire helado y el olor a salitre. Estaban terminando de afinar una nueva canción sobre las injusticias del régimen cuando escucharon los pasos. Pasos firmes, sincronizados, amenazantes. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta se abrió de una patada y entraron 6 policías con uniformes verdes y armas en alto. Los gritos fueron inmediatos. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo ahora! Roberto sintió cómo lo empujaban con violencia contra el piso de concreto. El frío del suelo se mezcló con el sabor metálico del miedo en su boca. Le pusieron las esposas con tanta fuerza que sintió cómo la piel de sus muñecas se raspaba contra el metal. ¿Este es el que canta contra el general?, preguntó uno de los policías, levantando la barbilla de Roberto con la punta de su bota. «Sí, mi sargento. Tenemos reportes de varias presentaciones subversivas», respondió otro. Roberto cerró los ojos. Sabía que este momento llegaría, pero nunca estuvo preparado para él. Lo arrastraron fuera de la casa, lo metieron en una camioneta militar sin placas, y comenzó el viaje más largo de su vida. No lo llevaron a una comisaría normal. Lo llevaron a un lugar oscuro, sin ventanas, donde los gritos rebotaban en paredes de cemento húmedo. Allí pasó los interrogatorios más brutales que jamás había imaginado. Querían nombres, direcciones, lugares de reunión. Roberto
entre golpes y amenazas, se negó a hablar. No por valentía, sino por miedo a traicionar a los pocos amigos que le quedaban. Después de días que parecieron semanas, lo trasladaron a la cárcel de Talcahuano, no a una celda común, sino a un calabozo, un cuarto de cemento sin ventanas, con una puerta de hierro maciza, donde la oscuridad era tan absoluta que Roberto perdió la noción del tiempo. No sabía si era de día o de noche, si habían pasado horas o días. La única interacción humana era cuando le pasaban un plato de comida por una rendija en la base de la puerta. El silencio era ensordecedor. En ese silencio, Roberto comenzó a escuchar sus propios pensamientos con una claridad aterradora. Pensamientos sobre su vida desperdiciada, sobre las decisiones que lo habían llevado hasta allí, sobre el vacío que había intentado llenar con música, drogas y rebeldía. Al tercer día en el calabozo, Roberto comenzó a gritar. Gritó de desesperación, de rabia, de miedo. Gritó hasta que su voz se volvió ronca y sus pulmones ardían. Gritó como si gritar pudiera romper las paredes de cemento y liberarlo de esa tumba en vida. Entonces, la puerta se abrió. Un oficial entró con una linterna que cegó a Roberto momentáneamente. El hombre se acercó, lo agarró del cuello de la camisa y lo estampó contra la pared con una fuerza brutal. «Cállate, cállate ahora o te hago callar para siempre», le gritó en la cara, con un aliento agrio que apestaba a alcohol y tabaco. Roberto sintió cómo sus costillas se comprimían contra la pared. El dolor era intenso, pero peor era la humillación, la impotencia absoluta. El oficial lo soltó con desprecio y salió, cerrando la puerta de hierro con un golpe que retumbó en el pequeño espacio como un disparo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Roberto se dejó caer al suelo, con la espalda contra la pared fría y húmeda. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mezclándose con la suciedad y el sudor. Por primera vez en su vida, Roberto Orellana sintió que había llegado al fondo absoluto. No había música que lo salvara ahora. No había canciones de protesta que lo liberaran. No había marihuana que adormeciera el dolor. Solo había oscuridad, silencio y un vacío tan profundo que amenazaba con tragárselo completamente. En ese momento de absoluta desesperación, algo cambió en su interior. No fue algo dramático ni repentino, sino más bien una rendición silenciosa. Una voz interior, casi un susurro en medio del caos de su mente, le preguntó: ¿esto es todo lo que hay? ¿Esto es todo lo que soy? Roberto no tenía respuesta, pero por primera vez se permitió aceptar que no la tenía, que no podía salir de esto solo, que necesitaba algo más grande que él, algo que su orgullo y su rebeldía nunca le habían permitido buscar. Y en esa oscuridad absoluta, con el cuerpo dolorido y el alma destrozada, Roberto Orellana pronunció las primeras palabras de oración de su vida. Dios, si existes, sácame de aquí. No hubo respuesta inmediata. No hubo luz celestial ni voz audible. Solo el silencio y la oscuridad. Pero algo, imperceptible pero real, había comenzado a moverse en lo profundo de su corazón. Era el comienzo del fin de una vida y el principio de otra completamente nueva. Al día siguiente, sin explicación alguna, sacaron a Roberto del calabozo y lo trasladaron a una celda común. La diferencia era abismal. Había luz natural que entraba por una ventana con rejas. Había literas de metal con colchones raídos pero utilizables. Y sobre todo, había otras personas. Roberto entró a la celda caminando con dificultad, las piernas entumecidas después de días encerrado en ese agujero. Había 6 hombres en el espacio rectangular que olía a humedad, sudor y desinfectante barato. Algunos lo miraron con indiferencia, otros con curiosidad. Roberto eligió una litera vacía en la esquina y se dejó caer sobre el delgado colchón, dándole la espalda a todos. Pasó el resto del día en silencio, ignorando los intentos de conversación de sus compañeros de celda. No quería hablar con nadie. No quería saber sus historias ni compartir la suya. Solo quería desaparecer, volverse invisible, esperar que el tiempo pasara de alguna manera. Pero la vida en la cárcel no permitía el aislamiento por mucho tiempo. Al segundo día en la celda común, uno de los internos se acercó a Roberto mientras éste estaba sentado en el borde de la litera, mirando fijamente el suelo de cemento. «Hermano, te ves destrozado», dijo el hombre con voz amable. Era de mediana edad, con el cabello canoso y arrugas profundas alrededor de los ojos que delataban años de sufrimiento, pero había algo diferente en su mirada. Una paz inexplicable que contrastaba con el entorno hostil. Roberto levantó la vista brevemente y volvió a bajarla sin responder. «Me llamo Patricio», continuó el hombre, sin inmutarse por la falta de respuesta.
Sé que no quieres hablar, y lo respeto, pero si alguna vez necesitas conversar, aquí estoy. Algo en el tono de Patricio era distinto a todo lo que Roberto había escuchado en ese lugar. No había dureza ni fingimiento, solo una genuina disposición a escuchar. Aún así, Roberto no respondió. Patricio asintió con comprensión y se alejó. Los días fueron pasando con una lentitud agobiante. Roberto observaba a Patricio desde la distancia. El hombre tenía una rutina extraña. Cada mañana se arrodillaba junto a su litera y cerraba los ojos durante varios minutos. Al principio Roberto pensó que simplemente estaba descansando, pero pronto se dio cuenta de que estaba orando. Patricio oraba con una convicción que Roberto nunca había visto en nadie. Pero lo que más le llamó la atención fue la actitud de Patricio con los demás presos. Ayudaba a los que estaban enfermos, compartía su comida con los que tenían menos, mediaba en conflictos antes de que escalaran a violencia, y lo hacía todo con una sonrisa genuina, con una paz que parecía fuera de lugar en ese ambiente de desesperanza. Una tarde, durante el recreo en el patio, Roberto finalmente se acercó a Patricio. El hombre mayor estaba sentado en un banco de cemento, con los ojos cerrados bajo el sol débil del invierno chileno. ¿Por qué haces todo eso?, preguntó Roberto de repente, sin preámbulos. Patricio abrió los ojos y sonrió. ¿Todo qué, hermano? Ayudar a la gente, orar, ser amable. Estamos en la cárcel, hombre. Aquí cada uno debe cuidarse a sí mismo. Patricio hizo un gesto para que Roberto se sentara a su lado. Después de dudar un momento, Roberto aceptó. Antes pensaba como tú, comenzó Patricio, mirando hacia el cielo gris. Estuve años viviendo solo para mí, haciendo lo que me convenía, sin importar a quién pisoteaba en el camino. Terminé aquí por estafa, por robar a gente que confiaba en mí. Durante meses, estuve lleno de rabia y amargura, culpando a todos menos a mí mismo. Roberto escuchaba en silencio, sintiendo una conexión extraña con esas palabras. Pero un día, continuó Patricio, un compañero de celda me habló de Jesús. Al principio me burlé de él. Le dije que Dios no existía, que si existiera no permitiría tanta injusticia. Pero él no se ofendió. Simplemente me dijo, Patricio, Dios te ama incluso aquí, incluso ahora. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. Patricio hizo una pausa, y Roberto vio cómo una lágrima rodaba por su mejilla curtida. Una noche, en la oscuridad de la celda, llegué al límite, en terminar con todo, pero en ese momento, sentí una presencia, no sé cómo explicarlo. Era como si alguien me abrazara, como si me dijera que no estaba solo. Y lloré, Roberto. Lloré como nunca había llorado. Le pedí perdón a Dios por todo lo que había hecho, por todas las vidas que había arruinado. Y en ese momento, algo cambió en mí. El peso de la culpa, la amargura, la rabia, todo se fue. Sentí una paz que no puedo describir con palabras. Roberto sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Patricio resonaban con algo profundo en su interior, con esa oración desesperada que él mismo había pronunciado en el calabozo. Desde ese día, concluyó Patricio, decidí que mi vida ya no sería para mí, sino para servir a Dios y a los demás. Por eso hago lo que hago, porque Dios me salvó cuando yo no merecía ser salvado, y ahora quiero que otros conozcan ese mismo amor. Hubo un largo silencio. El viento frío del sur soplaba entre los muros altos de la prisión, pero Roberto apenas lo sentía. Algo estaba pasando en su corazón, algo que no podía controlar ni detener. ¿Crees que Dios podría perdonarme?, preguntó Roberto con voz temblorosa. He hecho muchas cosas malas, Patricio. He consumido drogas, he mentido, he sido un rebelde que solo ha causado dolor a mi familia. Patricio puso su mano sobre el hombro de Roberto con firmeza. Hermano, Dios no mira tu pasado para decidir si te ama o no. Él ya te ama, tal como eres, con todo lo que has hecho y dejado de hacer. Lo único que necesitas hacer es abrir tu corazón y aceptar ese amor. Roberto sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de algo que no había experimentado en años: esperanza. Hay un culto en la capilla de la cárcel mañana por la tarde, dijo Patricio. ¿Te gustaría venir conmigo? Roberto asintió, incapaz de hablar. A la tarde siguiente, Roberto caminó junto a Patricio por los pasillos grises de la prisión hasta llegar a una sala pequeña que hacía las veces de capilla. Había unas 20 personas sentadas en sillas de plástico, y al frente, un pastor de aspecto humilde con una Biblia gastada en las manos. Roberto se sentó en la última fila, sintiéndose fuera de lugar. Las personas a su alrededor cantaban himnos con una alegría que parecía incongruente con el lugar donde estaban.
¿Cómo podían estar felices en la cárcel? ¿Cómo podían cantar con tanta convicción cuando sus libertades les habían sido arrebatadas? Entonces vio algo que le llamó la atención. En la pared, colgada de un clavo oxidado, había una guitarra. Era vieja, con cuerdas desafinadas y la madera rayada, pero era una guitarra. Roberto sintió que su corazón latía más rápido. Hacía semanas que no tocaba, y de repente sintió una necesidad urgente de tener ese instrumento entre sus manos. Después del sermón, cuando la gente comenzó a dispersarse, Roberto se acercó tímidamente al pastor. «Disculpe», dijo con voz baja, «¿esa guitarra, alguien la toca?» El pastor miró hacia la guitarra y sonrió. «Solía tocarla uno de los hermanos, pero fue trasladado hace un mes. ¿Tú sabes tocar, hijo?» Roberto asintió. «Entonces es tuya, si quieres usarla para alabar a Dios», dijo el pastor, descolgando el instrumento y tendiéndoselo a Roberto. Roberto tomó la guitarra con manos temblorosas. La sintió liviana y familiar, como un viejo amigo que regresaba después de una larga ausencia. Se sentó en una de las sillas y comenzó a afinarla lentamente, ajustando cada cuerda con el cuidado de un padre que sostiene a su hijo recién nacido. Patricio se acercó y se sentó a su lado. «¿Qué vas a tocar?», preguntó con curiosidad. Roberto no respondió de inmediato. Cerró los ojos y dejó que sus dedos encontraran las notas por instinto. Comenzó a tocar una melodía suave, una que había compuesto años atrás, pero ahora sonaba diferente. Las mismas notas, pero con un significado completamente nuevo. Y entonces comenzó a cantar. Su voz, ronca y cargada de emoción, llenó la pequeña capilla. «Quiero cantar una linda canción, a aquel que mi vida cambió». Las palabras fluían de su corazón con una sinceridad desgarradora. Ya no era una canción de protesta contra un régimen opresor. Era una canción de gratitud hacia alguien que lo había encontrado en su momento más oscuro. Patricio cerró los ojos y dejó que las lágrimas rodaran libremente. El pastor se detuvo en la puerta, conmovido. Otros presos que pasaban por el pasillo se asomaron, atraídos por esa voz que parecía venir de un lugar más profundo que las cuerdas vocales. Roberto cantó durante varios minutos, con los ojos cerrados y el corazón completamente abierto. Cantó todas las emociones que había reprimido durante años: el dolor, la culpa, la desesperación, pero también la esperanza, el perdón y el amor que estaba comenzando a descubrir. Cuando terminó, abrió los ojos y se encontró con que la pequeña capilla estaba llena de personas. Todos lo miraban en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de asombro. El pastor se acercó y puso su mano sobre la cabeza de Roberto. «Hijo, Dios tiene un propósito para tu vida. Tu voz, tu talento, no son casualidad. Él te dio esos dones para que los uses para su gloria». Roberto asintió, incapaz de hablar. Sentía como si algo dentro de él hubiera sido liberado, como si cadenas invisibles se hubieran roto. Esa noche, de regreso en su celda, Roberto se arrodilló junto a su litera por primera vez en su vida. Patricio, en la litera de al lado, observaba con una sonrisa. «Dios», comenzó Roberto con voz entrecortada, «no sé si estoy haciendo esto bien, no sé cómo orar, no sé las palabras correctas, pero sé que te necesito, sé que sin ti, mi vida no tiene sentido. Perdóname por todo lo que he hecho mal, perdóname por haberme alejado de ti, y si quieres usarme, si quieres usar mi música para algo bueno, aquí estoy, haz de mí lo que quieras». Fue una oración simple, sin palabras rebuscadas ni teología compleja, pero fue sincera, salida de lo más profundo de su ser, y en ese momento, Roberto Orellana experimentó lo que solo se puede describir como un encuentro real con Dios. No hubo truenos ni relámpagos, no hubo visiones ni voces audibles, pero hubo paz, una paz profunda y real que inundó cada rincón de su alma atormentada, una paz que le aseguró que no estaba solo, que nunca más estaría solo. Roberto se acostó en su litera esa noche con una sensación que no había experimentado en años: esperanza, esperanza de que su vida podía cambiar. Esperanza de que su pasado no determinaba su futuro. Esperanza de que Dios tenía un plan para él, incluso allí, en medio de la oscuridad de una celda de prisión. Y mientras se quedaba dormido, con el sonido de las respiraciones de sus compañeros de celda a su alrededor, Roberto Orellana supo con certeza que su vida nunca volvería a ser la misma. El encuentro había sucedido, ahora comenzaba el verdadero viaje. Roberto despertó al día siguiente con una sensación extraña en el pecho. No era angustia ni miedo, emociones que lo habían acompañado cada mañana desde que llegó a la cárcel. Era algo diferente,
una mezcla de paz y propósito que no podía explicar racionalmente. El sol de la mañana entraba tímidamente por la ventana enrejada, dibujando patrones de luz y sombra sobre el piso de cemento. Patricio ya estaba despierto, arrodillado junto a su litera en su oración matutina. Roberto lo observó en silencio durante unos momentos, y, después de dudar brevemente, se arrodilló también. No tenía idea de qué decir, pero comenzó a hablarle a Dios como si hablara con un amigo cercano, con sinceridad y sin pretensiones. Los días siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos en la vida de Roberto. Comenzó a asistir regularmente a los cultos en la capilla, llevando siempre consigo la guitarra que el pastor le había confiado. Cada vez que tocaba, sentía que no era solo él quien producía la música, sino que algo más grande fluía a través de sus dedos y su voz. La música que antes había usado para protestar contra la injusticia humana, ahora se transformaba en alabanzas de gratitud hacia Dios. El mismo fuego, la misma pasión, pero dirigidos hacia un propósito completamente diferente. Roberto descubría que podía tomar las melodías que conocía, los ritmos folclóricos chilenos que llevaba en la sangre, y transformarlos en canciones de fe. Los otros presos comenzaron a notar el cambio. Algunos se burlaban, llamándolo el santo o el convertido, pero otros se acercaban con curiosidad genuina. Querían saber qué había pasado, por qué Roberto parecía tan diferente. Una tarde, mientras Roberto practicaba en la capilla, se le acercó un interno joven, no mayor de 20 años, con tatuajes en los brazos y una mirada dura que intentaba ocultar su vulnerabilidad. «Oye tú», dijo el joven con tono desafiante, «¿de verdad crees en todo eso de Dios? ¿O solo lo haces para verte bien frente a los guardias?» Roberto dejó de tocar y miró al muchacho directamente a los ojos. «Hace unas semanas, yo pensaba que Dios era un cuento para gente débil», respondió con honestidad. Creía que lo único real era lo que podía ver y tocar, pero estaba equivocado. Dios es real, hermano, y no lo digo porque me hayan lavado el cerebro o porque quiera impresionar a nadie. Lo digo porque lo experimenté en mi vida. El joven guardó silencio, claramente sorprendido por la franqueza de Roberto. «¿Y qué cambió?», preguntó con un poco menos de dureza en su voz. «Yo cambié», respondió Roberto. «O mejor dicho, Dios me está cambiando. No soy perfecto, todavía lucho con cosas, todavía tengo dudas, pero ahora sé que no estoy solo en esa lucha». El muchacho asintió lentamente y se marchó sin decir nada más, pero Roberto sabía que la semilla había sido plantada. Patricio, quien había observado la conversación desde la distancia, se acercó con una sonrisa. «Estás aprendiendo rápido, hermano», dijo. «Dios te está preparando para algo grande». «No sé de qué estás hablando», respondió Roberto. «Solo estoy tratando de vivir un día a la vez». «Exactamente», dijo Patricio. «Eso es todo lo que Dios nos pide, que vivamos un día a la vez, confiando en Él. El resto, Él se encarga». Las semanas pasaron y Roberto se sumergió cada vez más en su nueva fe. Comenzó a leer la Biblia que Patricio le había prestado, devorando las palabras con la misma intensidad con la que antes había leído manifiestos políticos. Descubrió historias de personas comunes que habían sido transformadas por Dios, pescadores convertidos en apóstoles, prostitutas perdonadas, cobradores de impuestos que se volvieron discípulos. Se identificaba especialmente con David, el rey que había cometido terribles errores, pero que Dios llamaba un hombre conforme a mi corazón. Si Dios podía perdonar a David, si podía usarlo a pesar de sus fallas, entonces tal vez, solo tal vez, también podía usar a un músico rebelde de los barrios marginales de Talcahuano. Pero el verdadero desafío vino cuando Roberto recibió la noticia de que pronto sería liberado. Su padre y la iglesia local habían intercedido por él, y las autoridades, después de revisar su caso, decidieron que su detención había sido excesiva dado que no había cometido ningún acto violento. La noticia debería haberlo llenado de alegría, pero en cambio, Roberto sintió miedo. Miedo de volver al mundo exterior, a las mismas tentaciones, a las mismas influencias que lo habían llevado a la prisión en primer lugar. ¿Sería capaz de mantener su fe fuera de esos muros? ¿O volvería a caer en los mismos patrones destructivos? Compartió sus temores con Patricio durante su última noche en la celda. «Es normal tener miedo», dijo Patricio con comprensión, «pero recuerda esto, el mismo Dios que te encontró aquí dentro estará contigo allá afuera. No estás solo, Roberto, nunca lo estarás». «¿Y si fallo?», preguntó Roberto con voz quebrada. «¿Y si decepciono a Dios?». Patricio sonrió con ternura. «Hermano, todos fallamos. La diferencia es que ahora, cuando falles, no te quedarás en el piso. Dios te levantará una y otra vez. Lo importante no es ser perfecto, sino permanecer en Él».
Roberto asintió, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. Abrazó a Patricio con fuerza, sabiendo que ese hombre había sido el instrumento que Dios había usado para salvarlo. «Gracias», susurró Roberto. «Gracias por no rendirte conmigo». «Dale gracias a Dios», respondió Patricio. «Yo solo fui el mensajero». A la mañana siguiente, Roberto Orellana salió de la cárcel de Talcahuano con una pequeña bolsa que contenía sus pocas pertenencias y la guitarra que el pastor le había regalado como despedida. El aire frío del invierno chileno golpeó su rostro, pero esta vez no se sintió solo. Su madre lo estaba esperando afuera, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Roberto corrió hacia ella y la abrazó como no lo había hecho desde que era niño. «Mamá, perdóname», dijo entre sollozos. «Perdóname por todo el dolor que te causé». «Hijo mío», respondió su madre, acariciando su cabello. «Lo importante es que estás aquí, que estás bien». Roberto se separó ligeramente y la miró a los ojos. «Mamá, algo pasó en la cárcel. Conocí a Jesús. Mi vida va a ser diferente ahora. Te lo prometo». Su madre sonrió con una mezcla de sorpresa y alegría profunda. «Hijo, hemos estado orando por ti todos los días. Sabía que Dios tenía un plan para tu vida». Los primeros días fuera de la cárcel fueron un desafío. Roberto tuvo que resistir la tentación de volver con sus antiguos amigos, con los grupos musicales que seguían cantando en las plazas. Algunos lo buscaron, le ofrecieron volver a tocar con ellos, pero Roberto, con todo el tacto posible, les explicó que su vida había tomado un nuevo rumbo. Comenzó a asistir a una pequeña iglesia evangélica en su barrio, la misma que había estado orando por él durante su encarcelamiento. Al principio se sintió extraño, fuera de lugar entre personas que parecían tener vidas perfectas y ordenadas, pero pronto descubrió que todos allí tenían sus propias luchas, sus propias historias de redención. El pastor de la iglesia, un hombre de unos 50 años llamado Hermano Germán, se tomó un interés especial en Roberto. Lo invitó a compartir su testimonio durante uno de los servicios. Roberto aceptó nerviosamente. La noche del servicio, la pequeña iglesia estaba llena. Roberto subió al estrado con su guitarra, con las manos temblando ligeramente. Miró a la congregación y vio rostros expectantes, personas que necesitaban esperanza tanto como él la había necesitado. Comenzó a tocar suavemente, las mismas notas que había descubierto en la capilla de la prisión. Y luego comenzó a contar su historia. No la endulzó ni la dramatizó. Simplemente compartió la verdad, su vida de rebeldía, su adicción, su encarcelamiento, su desesperación en el calabozo y finalmente su encuentro con Dios. Mientras hablaba, vio lágrimas en los ojos de muchas personas. Vio a jóvenes que se identificaban con su lucha, a madres que pensaban en sus propios hijos descarriados, a hombres que habían pasado por experiencias similares. Cuando terminó de hablar, Roberto cantó. Cantó con todo su corazón, con toda su alma, con cada gramo de gratitud que sentía hacia Dios. Su voz ronca y emotiva llenó el pequeño templo, y algo poderoso se movió en ese lugar. Personas que habían llegado desesperanzadas se marcharon con fe renovada. Jóvenes que estaban al borde de tomar decisiones destructivas encontraron una razón para elegir un camino diferente. Después del servicio, el hermano Germán se acercó a Roberto con los ojos brillantes. «Hijo, Dios te ha dado un don increíble», dijo, «pero más que tu voz o tu habilidad con la guitarra, te ha dado un testimonio poderoso. Creo que Dios te está llamando a un ministerio, a llevar este mensaje de esperanza más allá de estas 4 paredes». Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esas palabras resonaban con algo profundo en su interior, con un llamado que había comenzado a sentir desde que tomó la guitarra en la capilla de la prisión. «No sé cómo hacer eso, pastor», admitió Roberto. «No estudié teología, no tengo entrenamiento formal. David era pastor de ovejas antes de ser rey», respondió el hermano Germán con una sonrisa. «Dios no busca títulos ni credenciales, busca corazones dispuestos, y el tuyo lo es». En los meses siguientes, Roberto comenzó a ministrar en su iglesia regularmente. Usaba su música para adorar, pero también para evangelizar. Visitaba cárceles, centros de rehabilitación, barrios marginales, llevando un mensaje simple pero poderoso. No importa cuán profundo hayas caído, Dios puede levantarte. Pero el ministerio no estaba exento de desafíos. Hubo momentos de duda, momentos en los que Roberto se preguntaba si realmente estaba calificado para hacer lo que hacía. Hubo tentaciones que tuvo que enfrentar, viejos hábitos que intentaban resurgir. Hubo críticos que cuestionaban la sinceridad de su conversión, que lo acusaban de usar la religión para limpiar su imagen. En esos momentos difíciles, Roberto recordaba las palabras de Patricio.
el mismo Dios que te encontró en la cárcel estará contigo afuera. Y se aferraba a esa promesa con todas sus fuerzas. Una tarde, varios meses después de su liberación, Roberto estaba caminando por las calles de Talcahuano cuando se encontró con uno de sus antiguos compañeros de música de protesta. El hombre lo miró con una mezcla de nostalgia y tristeza. «Roberto, hermano, te extrañamos», dijo. «La música no es la misma sin ti». Roberto sintió una punzada de nostalgia, pero también una claridad absoluta sobre el camino que había elegido. «Yo también los extraño», respondió con honestidad. «Pero encontré algo más grande que la música de protesta. Encontré una canción que realmente puede cambiar vidas, que puede dar esperanza verdadera». Su amigo lo miró con escepticismo, pero también con curiosidad. «¿De verdad crees que eso de Dios puede cambiar el mundo?», preguntó. «Porque yo veo el mismo Chile de siempre, las mismas injusticias». Roberto pensó cuidadosamente antes de responder. «Tal vez no puedo cambiar todo Chile», dijo finalmente, «pero puedo cambiar mi pequeño rincón del mundo. Puedo dar esperanza a una persona a la vez, amor a un corazón roto a la vez. Y si todos hiciéramos eso, hermano, el mundo realmente cambiaría». Su amigo asintió lentamente, sin decir nada más. Pero Roberto vio que sus palabras habían tocado algo en él. Al caer la noche, Roberto regresó a su casa, al barrio marginal donde había crecido. Las mismas calles oscuras, las mismas esquinas donde había cantado canciones de protesta. Pero ahora las veía con ojos diferentes. Ya no solo veía miseria y desesperación, veía oportunidades para ministrar, para mostrar el amor de Dios en acción. Se sentó en el pequeño cuarto que compartía con su madre y sacó su guitarra. Comenzó a componer una nueva canción, palabras que fluían directamente de su experiencia. «Estuve en oscuridad, perdido sin razón, pero Él me encontró, me dio una nueva canción». Mientras tocaba y cantaba en voz baja, Roberto supo con certeza que esto era solo el comienzo de un ministerio que lo llevaría más allá de las fronteras de Chile, que tocaría vidas en todo el continente. El comienzo de una vida dedicada completamente a Dios. No sería un camino fácil. Habría obstáculos, sacrificios, momentos de debilidad, pero también habría victorias, transformaciones, vidas cambiadas, y sobre todo, habría la presencia constante de aquel que lo había encontrado en su momento más oscuro. Roberto Orellana cerró los ojos y agradeció a Dios por ese calabozo oscuro donde todo había comenzado, porque fue en la oscuridad más profunda donde finalmente había encontrado la luz verdadera. Fue en el lugar de mayor desesperación donde había descubierto la esperanza real. Su conversión no había sido perfecta ni inmediata. Había sido un proceso, una jornada con altibajos, con avances y retrocesos, pero había sido real, auténtica, transformadora. Y mientras la noche caía sobre Talcahuano, Roberto Orellana supo que su vida nunca más sería la misma. Había tenido un encuentro que cambió su vida para siempre. Y ese era solo el principio de una historia que continuaría escribiéndose, una canción a la vez, un corazón transformado a la vez, hasta que su voz ronca y su guitarra gastada llevaran el mensaje de esperanza a rincones del mundo que aún no podía imaginar. Pero esa es otra historia. Por ahora, en ese momento de quietud y gratitud, Roberto simplemente adoró. Adoró con lágrimas de agradecimiento, con un corazón rebosante de amor, con la certeza absoluta de que Dios tenía un plan hermoso para su vida. Y en ese humilde cuarto de un barrio marginal de Chile, comenzó el ministerio musical que tocaría millones de vidas en las décadas venideras. Porque cuando Dios toca un corazón dispuesto, todo puede comenzar de nuevo. Nota del autor. Esta historia es una recreación dramática, basada en el testimonio real de conversión de Roberto Orellana, el reconocido cantante y compositor chileno de música cristiana. Si bien los eventos centrales están fundamentados en su biografía documentada, su juventud en los barrios marginales de Talcahuano, su participación en la música folclórica de protesta durante la dictadura militar chilena, su adicción a la marihuana, su encarcelamiento y su transformadora experiencia de conversión en la cárcel. Muchos de los diálogos, personajes secundarios y detalles específicos han sido creados con propósito narrativo para dar vida a esta historia. El personaje de Patricio, por ejemplo, representa la figura del compañero de celda que compartió el evangelio con Roberto durante su tiempo en prisión, aunque su nombre y características específicas han sido desarrollados para los fines de este relato. Las conversaciones, pensamientos internos y secuencias detalladas son interpretaciones artísticas que buscan capturar la esencia emocional y espiritual de lo que Roberto Orellana experimentó durante ese periodo crucial de su vida. Lo que sí es innegablemente real es el núcleo de esta historia,
un joven rebelde, perdido en la oscuridad de sus propias decisiones, encontró a Dios en el lugar más inesperado, una celda de prisión, y esa conversión auténtica transformó completamente el curso de su vida. Desde ese momento, Roberto Orellana ha dedicado más de 3 décadas a llevar el mensaje de esperanza y redención a través de su música por toda América Latina, impactando millones de vidas. Su ministerio musical ha trascendido fronteras, denominaciones y generaciones. Con más de 15 producciones discográficas, nominaciones al Grammy Latino y una voz única que fusiona los ritmos tradicionales latinoamericanos con la música cristiana contemporánea, Roberto Orellana se ha convertido en un referente de la música evangélica en español. Pero más allá de los logros musicales, lo que hace verdaderamente especial el testimonio de Roberto Orellana es su autenticidad. Él no oculta su pasado ni pretende haber sido siempre perfecto. Al contrario, comparte abiertamente sus luchas, sus fracasos y su proceso de transformación, ofreciendo así esperanza genuina a quienes se sienten demasiado perdidos, demasiado rotos, demasiado lejos para ser alcanzados por Dios. Junto a su esposa Gualesca Ramos, Roberto dirige la iglesia Casa de Amor y Fe, y ha desarrollado proyectos humanitarios que llevan alimento y esperanza a comunidades necesitadas en diversos países de América Latina, viviendo así el principio bíblico de llevar pan al hambriento y saciar el alma al afligido. Esta historia también es un recordatorio de que Dios obra en los lugares más oscuros, en los momentos más desesperados, en las vidas que parecen más alejadas de la redención. El calabozo donde Roberto gritó de desesperación se convirtió en el lugar de su encuentro con Dios. La guitarra que usaba para protestar contra la injusticia se transformó en un instrumento de adoración. La voz que cantaba rebeldía ahora proclama gratitud. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si te identificas con la lucha de Roberto, si sientes que estás en tu propio calabozo, sea cual sea la forma que tome, que sepas que el mismo Dios que encontró a Roberto Orellana en una cárcel de Talcahuano en la década de 1980, puede encontrarte a ti donde estés hoy. No importa cuán profundo hayas caído, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuán lejos te sientas de Dios, Él sigue ahí, esperando con brazos abiertos, listo para darte una nueva canción, un nuevo comienzo, una nueva vida. Porque cuando Dios toca un corazón dispuesto, verdaderamente todo puede comenzar de nuevo.